Mari Pulamien, Inche Yesenia Melinao Pinguen, Tañi Tubun Ailinco Pinguey, Huelú Lo Espejo Rucaupan. Mi nombre es Yesenia Melinao, provengo del sur, mi loft se llama Ailinco, cercano a Galvarino, pero actualmente vivo en la comuna de Lo Espejo. Yo provengo de dos comunidades, la primera es Paterna, que es Pitraco, que está inserta dentro de la comuna de Galvarino, de donde es originario mi papá. Y también de la comuna de Ailinco, que también está dentro de la misma comuna en Galvarino, que es de donde proviene mi madre y desde donde actualmente nosotros residimos ahora. Bueno, en este canastito tenemos acá el proceso del inicio del tratamiento de la lana. Tenemos nuestros culíos. Acá tengo yo dos culíos. Culío, que es este instrumento que usamos para transformar el vellón en hilo. Y nuestro shenkut, en este caso es de piedra. Y acá tengo otro shenkut que es de madera. Con estos culíos nosotros armamos nuestras lanitas y después unimos dos, ¿cierto? Porque en el telar necesita ser de 2 cabos o más, 2 hebras. Y en este caso acá ya tenemos uno y ya está listo para ser tejido. Y una vez que está en el culío lo pasamos en aspahue a estas madejas. Esta madeja que es color crudo y luego las vamos a teñir. En esta misma se produce el proceso del teñido y obtenemos estos hermosos colores. Ailinco y Pitraco también son unas comunas rurales, campesinas, que están rodeadas de mucho pino y eucalipto. Ya se está perdiendo lo que es la crianza de animales, las ovejas, ya no hay espacio porque todo se llenó de pino y eucalipto. Bueno, yo soy la última de mi familia en nacer en una ruca. Yo nací en el campo. Tuvo el parto mi mamá con una abuelita y yo estuve viviendo en Pitraco hasta los 5 años y recuerdo muy bien las salidas con mi abuela paterna, donde ella me enseñaba cuando íbamos caminando, de pedirle permiso cuando uno va a un nuevo lugar, reconocer los árboles, cuando un árbol es masculino o un árbol es femenino, o también los cerros. Eso tengo muy pendiente en la cabeza, que lo aprendí con ella, con mi abuela Sofía Millape se llamaba ella. Mi nombre completo es Yesenia Mabel Melinao Curín. Melinao viene del Meli, que es 4, y Nao, que es Nahuel, del Puma. Mitubún, la fuerza de nosotros viene, o nuestro ancestro quiso que nosotros tuviéramos como la fuerza de 4 pumas. Y Curín, Kuru, viene de negro, y N también es de jaguar. Entonces se juntan los dos apellidos. Entonces nosotros siempre decimos 4 jaguares negros. Acá les presento un huichal mapuche, este es especial para hacer fajas. Tenemos los travesaños, que son los huichalhue, y los que sostienen el telar tenemos los clou. Acá nosotros urdimos nuestras lanas, aplastamos con estos que son el ñerehue, aplastamos nuestros tejidos y tenemos acá los separadores del cruce, que sería el rañiñelhue y el tonón. Entonces aquí vamos aplastando mientras tejemos y así hacemos el proceso de ir avanzando y de tejer y de llenar nuestra creación. En el fondo esto es como un útero donde acá nosotros tenemos nuestra creación, que es el textil. Acá yo estoy haciendo una faja para niñita con el diseño Lictui, que es la flor de la mancay. Siempre se hace, o se dice que se hace en color crudo, porque representa la pureza de la niñita antes de la menstruación. Tengo una faja para Pishizomo antes que le llegue su luna. Yo hilé desde muy pequeña, desde que tengo razón hilé con mi abuela, pero mi manera de empezar a vivir la vida, de estudiar, de venirme a Santiago a los 18 años, de haber terminado una carrera,
estando en mi trabajo, recuerdo que vino un CEO de Estados Unidos que era chileno, y él me hace una consulta y me dice, ¿usted es mapuche? Y yo le digo, sí. Y él me dice, ¿sabe hablar mapudungún? Y esa pregunta fue la que me inició en una búsqueda por reconocerme como mujer mapuche. Empecé a buscar talleres donde aprender mapudungún, cosmovisión, ingresé a la asociación Huecuyen, que es donde estamos ahora, y en una de las clases de mapudungún me encuentro con una muestra de textiles mapuche, de fajas para ser más preciso, y me enamoré en ese momento de la textilería, de la forma, de los diseños, de los colores. Para mí fue como recordar, fue muy fácil para mí, aprendí una técnica por clase, entonces la profesora estaba pero muy contenta, maravillada conmigo, porque fue de verdad, yo siento que fue recordar, porque mis abuelos tejían, mis abuelas, mi bisabuela tejían. Cuando uno manda a hacer un textil, uno tiene que hablar con la tejedora, y la tejedora hace como un estudio de la persona y transmite información de la persona. Esas dos cosas son como las más primordiales de los textiles mapuche, que cuentan una historia, son hermosos para la vista y además protegen también, protegen a la persona que lo usa. Ahora les quiero hablar un poquito de las técnicas de los tejidos. Tenemos acá un camino de mesa chiquitito. En la parte central, que está en color crudo, se llama ngren, que es llano, solamente es llano. Y cuando le agregamos las líneas de los cambios de colores, ella cambia y es wirin yimin, y es solo producido por el cambio de color, que es lo que tenemos acá ya, un wirin yimin, que son líneas verticales. Y esto, bueno, esto lo podemos usar mucho en los ponchos, en las lamas, en las kutama también. Y tenemos acá ñeluan, el ojo del guanaco. Esta es una técnica pehuenche que se usa principalmente para los aperos del caballo, para la sudadera, en las kutama y en lamas, alfombras. ¿Ya? Tenemos acá ñimicán, que es una técnica de hebras flotando, donde podemos hacer dibujos geométricos, ¿ya? Y se usan en los chariloncos, en los charihue y también en lamas y en bolsito, en kutama. Tenemos acá la técnica estrella de las fajas, que es el ñimín. Acá tenemos una pichi faja con wanglen, que es la estrella, wanglen, ñimín. Tenemos acá una faja pehuenche, una muestra de faja pehuenche. Esto es el polque charihue y estos son pececitos. Y dependiendo de la cantidad de líneas que lleve, si es para soltera o es para casada. Acá tenemos otro pichi charihue, también en ñimín, es rayen, una flor, que generalmente las niñitas usan en edad impúbere, antes de la llegada de la regla. Tenemos acá un pichimacún para niñito, ¿cierto? Y aquí ya es una mezcla de técnicas. Acá tenemos ñimín, wirin ñimín. Este es un macún, pichimacún. Bueno, y lo mismo acá tenemos otro pichimacún también, y lo mismo. Siempre se dividen en dos grandes y al centro. Acá tenemos otro que es muy hermoso, que es el chañuntuco. Chañuntuco es para los aperos del caballo, y también lo podemos hacer como para cojín y para lama, alfombra. Estos se pueden hacer pelo largo o pelo cortito. Este es chañuntuco y por detrás es una maravilla, es un wirin yimin, así, y como sorpresa, chañuntuco. Bueno, y hablando sobre los textiles, lo que nos transmiten, esto es un trabajo hecho en espejo. Entonces, si nosotros lo dividimos y obtenemos la forma, esta es como su parte. Esto es el río. Este es un chañuntuco que fue hecho para mi hija, que ella quería ver su campo. Entonces, nosotros vivimos acá arriba en el cerro. Y en el cerro acá nosotros tenemos mora, tenemos manzana. Entonces, bajamos el cerro por el camino y vamos al río.
Y entre que vamos al camino, acá tenemos el sembrado. Tenemos los porotos, tenemos los choclos, el trigo, y acá alrededor del río está lleno de flores. Entonces este es un chañuntuco que cuenta una historia de alguien y es hermoso. Hace 3 años inicié yo un emprendimiento sola que se llama Huichalal, que tiene que ver con todo lo que se teje, es un concepto que derivado del huichal, donde principalmente me he dedicado a impartir clases de técnicas de la textilería mapuche. También hago textiles a pedido y tengo generalmente textiles para la venta. Actualmente estoy trabajando paralelo a mi emprendimiento en un proyecto del tejido mapuche más largo del mundo, que lo queremos postular a un récord Guinness, que está organizado por la Fundación Chilca y liderado por mi lamien Ariel Chaipe, donde nos juntaremos 500 tejedoras a los pies del Cerro Ñelol en Temuco a tejer 1 kilómetro, un tejido de 1 kilómetro de largo. Este proyecto me ha traído grandes alegrías, gratificaciones. He conocido a muchas tejedoras a lo largo de Chile, he compartido con ellas. Hemos aprendido o recordado palabras que ya no se usaban y estoy muy contenta con este trabajo. Me gustaría a las personas no chilenas que abrieran como sus mentes y pudieran reconocer la fuerza y la inteligencia de la cultura mapuche, que ha aportado mucho a Chile según mi punto de vista. Por nosotros los mapuches que existen todavía los terrenos vírgenes al sur de Chile. Que se abriera esto y ya no dejar de pensar tanto en que somos terroristas, en que somos borrachos y que somos flojos, sino que son distintos puntos de ver la vida, porque a nosotros no nos gusta esto de producir, sino que respetamos los ciclos de la naturaleza, los ciclos que tiene la tierra, el sol, y no esforzar tanto, sino que con cosechar lo que nos sirve para nuestro hogar, nosotros estamos felices. Me gustaría enviar harto Nehuen a nuestros lamien y no lamien también, personas chilenas que estamos pasando por esta que nos trae este huedacuchán, esta enfermedad. Harta fuerza, ¿cierto? Necesitamos aprovechar estos instantes en que estamos en casa, cuidarnos, no salir mucho. Compartir con nuestra familia, que eso nos nutre mucho, conversar mucho también, porque no podemos salir, y cuidarnos y con harto Nehuen nomás, fortalecido con alimentación saludable que nos da nuestra ñuque mapu, fortalecernos y aguantar y salir de esta huedacuchán.